Bona tarda a tothom i benvinguts a l'estadi. Muy buenas, sed todas y todos bienvenidos a este vídeo en exclusiva para YouTube del Pioneras del Balón. Vamos a aprovechar el partido de la Lama para hablar un poquito de los problemas que se encuentra el Barça cuando hay algunas de sus titulares que no están disponibles, ¿no? Vamos a hablar de esos problemas que tiene lo que podemos llamar la unidad B, o, en el caso de la miniatura, la unidad K. ¿Por qué la unidad K? Bueno, quién sabe. ¿Quién sabe qué puede representar esta letra? Idea. Señor Capayapa, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, pues aquí con muchísimas ganas de no hablar del partido contra la Lama, que fue un clásico partido de Barça masculí, podríamos llamar, y nada, hablar aquí un poquito de la unidad K del Barça. La unidad K, sí señor. Borja, muy buenas. ¿Cómo estás viendo que el Barça femenino esté intentando acoplarse a la filosofía de Xavi y de los hermosos 1-0, 0-1 y este tipo de marcadores cortos? Disfrutándolo mucho. Es la era de ganar dando asco. Así Eso que es. yo lo disfruto. Es como el segundo balón de Alexia, que se celebra más que el primero porque la gente rabia más con ello. Entonces es la misma filosofía. Ya, eso es un poco verdad, ¿no? Porque cuando ganas, yo qué sé, 5-0, 6-0, 7-0, es como, va, no sé qué, siempre no hay nivel en la liga, van sobradas, no sé cuánto, no hay competitividad. Si ganas por la mínima es ya como, mira cómo ganan, qué asco, ganando por la mínima, tiene que ser un penalti o ayuda arbitral o goles algo así. feos, porque el segundo hay un poco gro impropia, no sé qué, casi de marca de espalda, no sé si fuera Torrejón. Así que fantástico, que sigan así. O sea, ganamos con goles en propia puerta después de corners y jugando con doble pivote. Es que somos un equipo Somos de una una fantasía. Sí. Ahora, por fin tenemos un equipo del que sentirnos orgullosos de verdad, la verdad. Sí. Pues bueno, eso. Vamos a aprovechar un poco a hablar del partido de la Lama. Poco, en realidad, porque tampoco queremos hacernos daño así porque sí, ¿no? Tampoco merece la pena recordar mucho eso. Pero bueno, sí que es verdad que hubo unos cuantos cambios, ¿no? Pues como que nuestras interiores no eran las de siempre, las centrales tampoco, las laterales tampoco mucho, y arriba pues tampoco gran cosa. Al final, bueno, pierdes un montón de... Pierdes no. Básicamente Jonah deja descansar a un montón de titulares, ¿no? Porque sabe lo que se le viene encima. Y nada, te encuentras un partido un poco eso, ¿no? Un poco un bocadillo de tornillos que cuesta un poco de meterle mano, ¿no? Porque al final, eso, un campo pequeño, césped artificial, un equipo muy metido atrás, ¿no? Y así cuesta a todo el mundo. Y como el Barça tampoco parece que esté ahora mismo en su mejor momento futbolístico, pues que cuesta todo un poquito más, ¿no? Claro, es que aparte, bueno, igual somos un poco injustos haciendo este vídeo porque, entre otras cosas, en el partido del otro día, uno de los grandes problemas era el césped. Era el césped, era el campo. La Lama defendió 1-1 sabiendo los problemas o intuyendo los problemas que tendríamos en salida de balón. Si esto ya de primeras te sale bien, pues ya crea nerviosismo en el otro equipo. Y hombre, se notó sobre todo empezando desde atrás, porque el Jana Layakudina en salida de balón les costó un poquito, incluso Jana, que me parece que es la que es más normal de las dos por el tiempo de inactividad que lleva, al principio le costaba hasta desplazar el balón. Es decir, daba la sensación que todo el rato buscaba el pase en corto, muchos pases a Catacoll, y hasta bien entrada la segunda, bien entrada tampoco, pero hasta el principio de la segunda parte no se atrevió a buscar a Torrejón y hacer desplazamientos más directos para que el balón vaya más rápido.
Y ahí ya el primer problema, si ya empiezas justito desde atrás, Sí, si el primer escalón ya claro, no sales muy limpio, mala señal, ¿no? Y luego en el centro del campo, quizás, no sé, el invento. No es la primera vez que lo vemos ahí. Lo de Bruna de interior, ¿no? Que pensábamos quizás que Vicky López sería lo más lógico, ¿no? Que partiese de interior, ahí junto con Patri, pero no fue muy así. En realidad, bueno, podemos decir un poco que era ese cuadrado tan de Xavi Hernández, con Vicky viniendo un poco ahí a recibir, no sé. Yo es que Bruna de interior a mí me sigue costando. Y además de interior en derecha, que no sé yo hasta qué punto le beneficia por ser ella zurda y al nivel de perfilaciones y demás. De hecho, a Bruna la sustituye en el minuto al descanso y más allá de si su posición ideal es la de interior, extrema o delantera, que para mí es delantera o centro su posición ideal, creo que sufre mucho con el tema de recibir de espaldas, de girar bien. De hecho, en el propio partido ves como algunas afiliaciones no son buenas, algo que por ejemplo le pasaba a Pina, por ejemplo, a principio de temporada cuando jugaba interior, y que no tiene esa capacidad tampoco de identificar qué pasa periféricamente y le robaban el balón y es un poco injusto, porque no sé este punto es algo también del césped que podía afectarle con balón lo que hacía Bruna, pero no va a pasar para el recuerdo. Y ya el año pasado también contra Hoffenheim creo que jugó de interior, si no me equivoco, también en césped artificial, lo cual no sé tampoco si es justo evaluarlo en ese sentido. El otro fue, bueno, el Hoffenheim no recuerdo. Koge, tienes toda la razón, Pau. El Koge era. Entonces, no sé. El partido que hizo que gente como vosotros empezarais a matar a Engen. El partido o toda la temporada. Sola, ¿eh? Fue el día. El partido toda la temporada. Pero... Se mató ella un poco sola. Pero en este caso, y aquí un poco vamos a enlazar con el tema de la unidad A y B, es lo que tiene el Barça en la unidad B le da para mantener la idea de juego que el Barça quiere en ciertos contextos. Es decir, si Bruna no es la mejor jugadora para jugar, yo entiendo que cuando haya una lesión, lo que sea, la primera opción va a ser Pina y ahí un poco el partido se explica por las bajas, porque si en vez de Bruna hubiese salido Pina como interior titular, yo creo. Pero la cuestión es si esa cuarta centrocampista te vale Bruna como unidad B, como centrocampista. Y yo creo que no. Y es un poco también, podemos ir a líneas hacia atrás y un poco lo mismo. Engen como pivote te vale para tu idea de juego. Es un poco lo discutimos en el anterior directo con Pau. Engen a lo mejor para un contexto de partido más roto, donde haga más falta físico o incluso para jugar de central, a lo mejor te sirve más que como pivote, porque como pivote en un escenario donde tenga que hacer que ella progresa el balón, no es mala ni mucho menos, pero a lo mejor no te da el nivel que necesitas para el Barça. Y entonces ahí es un poco. Y un poco también luego podemos extenderlo también a Ana María Chernogorčić como extrema, que es un poco el otro cambio que hubo en el descanso, que fue Bruna y Cherno. Entraron Aitana y Caro y ahí de la mejoría del equipo. Ana María no te vale como extrema pinchada en punta que te haga desborde como Caro. Es otro tipo de, digamos, delantera de banda que acaba metiéndose más en banda que darte la amplitud que a lo mejor necesitas y el desborde que necesitas. Sí. Totalmente. Lo que decías antes del centro del campo es que creo que es un problema que va un poco más allá. Yo creo que es un problema que ya de confección de plantilla. Porque lo que no puede ser... Claro, decíamos lo de Engen. Es que Engen por delante tiene a Patri y tiene a Keira Walsh. Es decir, tienes muchas alternativas para jugar de pivote y para tener más fluidez de balón. El problema es que de interiores tienes a Aitana, tienes a Pina y el resto son inventos. Yo entiendo que Mariona jugaría de interior y ya ha jugado varios partidos de interior. Por ejemplo, el año pasado, cuando Patrick tuvo COVID, que Alexia jugó de pivote contra el Arsenal y contra el Real Madrid, jugó Mariona de interior. Yo eso lo compro, pero me parece que Mariona sí que puede dar un buen nivel. De hecho, cuando seleccionó a Alexia en la final de la Champions, yo veía a Mariona haciendo de interior y sin que el Barça, obviamente se nota la ausencia de Alexia, pero no una cosa tan dramática.
Y yo veía ahí un potencial, y a Mariona le veo, pero es que a Bruna me dista mucho como perfil. Aquí el problema es que Mariona te puede dar buen nivel, Patri te está dando buen nivel, pero es lo que decías antes con Engen. Patri tiene que ser la interior ideal para el modelo del Barça para jugar todo el año de interior. Es que yo soy con esa duda, porque es que al final el otro día hubo muchos momentos que jugábamos con doble pivote. Porque Patri se mete donde se metía cuando jugaba de pivote. Y me quedé un poco así porque hubo un ratito que Walsh jugó sola y se veía que no necesitaba esa ayuda de Patri al lado. Es decir, el ratito que jugó Keira Walsh sola de pivote con dos interiores por delante, el Barça jugó muy bien. Pero yo creo que lo del doble pivote no es algo que Patri le salga ya natural, porque por ejemplo contra la Roma en la ida, la interior más avanzada fue irónicamente Patri y hizo muy buen partido ahí. Y yo en ese sentido yo no veo problema. Yo veo que Patri te puede hacer perfectamente ese rol y me parece que de hecho lo hace bastante bien. Yo creo que lo del doble pivote es más, nace como un ajuste táctico para traer la presión, sobre todo porque al fin y al cabo se utiliza en salida básicamente. Y el año pasado, por ejemplo, ya lo vimos en bastantes partidos, de hecho. Ya fuese algo más de inicio, como a lo mejor contra el Granadilla, o algo que ocurrió durante el juego con lo de Aitana en la zona de pivote. Pero yo creo que no era para ayudar a Patri, por ejemplo, en ese sentido, era simplemente para traer la presión y encontrar las ventajas en otro sitio. Entonces yo en ese sentido no veo tanto drama. Y bueno, luego hay otras posiciones también donde el tema de la unidad A y la unidad B no sé si está tan claro como es a lo mejor la posición de delantera. En eso no sé cómo lo veis. Sí, yo la verdad no lo sé. Yo pensaba que, vamos, estaba bastante convencido de que en los partidos auténticamente gordos, digamos Champions, la delantera iba a ser Jayce. Pero bueno, en esto último visto contra la Roma, pues ahora sí que empiezo a tener dudas. No sé exactamente no sé si es básicamente que eso, que Jayce no está acertada, pero es que tampoco me parece que Osoala esté en su momento más dulce, cara a puerta. Entonces no lo sé, yo siempre digo lo mismo, a igualdad, digamos, de nivel bajo a la hora de hacer las ocasiones, yo creo que el Barça se puede beneficiar más de Jayce. Pero sí que es cierto que Jayce, cosa que no pasaba al principio, se la ve mucho más desconectada del juego de lo que era antes. Es decir, ahora me da la impresión de que es un poco la Jayce que veíamos en el Madrid, que es de balón a ella y que ella se busque las castañas del fuego para finalizar, ¿no? En vez de ser una jugadora más participativa en combinación, que es algo que no puedo esperar de Osoala, porque nunca ha sido eso, pero que sí me lo esperaba un poquito más de Jayce. No sé, supongo que al final es todo, ¿no? Que no le están saliendo las cosas y ella, pues bueno, va un poco a lo que normalmente pues sea su zona de confort, que es lo de pelear en el cuerpo a cuerpo con la defensa en vez de integrarse un poco más en el juego. Es que al final la posición de delantera, no olvidemos que era la que se quería reforzar en verano, que pasó lo que pasó y que se ha traído y que se trajo a Geise, pero es lo que dijimos cuando se la trajo. Es una muy buena jugadora, pero veremos a primerísimo nivel, a nivel Champions, si es una jugadora para ganar una Champions. Si es la delantera con la que un equipo sea capaz de ganar la Champions. Al final creo que es la posición donde tenemos más flaquezas. Es decir, sobre todo para el primerísimo nivel. Evidentemente para la liga Geises te sirve. Además, el otro día Geise igual en la primera parte fue la mejor del Barça. Porque aunque el último remate siempre llegaba muy forzada, se generó ella sola un montón de ocasiones que eran el único peligro que éramos capaces de crear. Pero entonces la delantera, dices que es una posición que a lo mejor hace falta reforzarla más
Para mí la más floja es la de lateral, que probablemente eso ya lo hablaremos en futuro vídeo exclusivo en YouTube, ¿no? Bueno, igual sí. Pero igual sí. al menos sigues la posición donde probablemente hay menos diferencia entre la titular y entre la unidad A y la unidad B como delantera, ¿no? Porque si Sí. cuentas que en el interior Alexia no contamos con ella esa temporada, yo diría que es la posición donde hay menos diferencia Bueno, también, ¿no? es que en el interior no hay unidad B como tal. Hay Claro, jugadoras la que cuestión pueden es jugar de interior, pero tú sí, es decir, si cogemos un papel y ponemos todas las jugadoras por posiciones, en el interior ¿Pina? no. Sí, Pina, Sí, Aitana. pero para mí Pina sigue siendo un ajuste. Quiero decir, si dices interiores puras de formación, tienes a Alexia, tienes a Aitana. Es que Ya, no tienes más, Pero si lo piensas. Alexia tampoco es interior de formación, por ejemplo. Bueno, ya, pero quiero decir, No vamos a lleva enrocarnos en jugando la tres. discusión de siempre. No, Pero pero lleva jugando muchos años ahí. bueno, Pina pues no. a Pina lo mejor se es ahora. adaptará mejor o peor, pero no puedes esperar que Pina juegue de interior como alguien que lleva 4 o 5 años jugando ahí. Es decir, no tiene sentido. Igual que Rolfo, sí que con su exuberancia física igual te puede hacer de lateral, pero igual te pilla un día una extremo de estas top, como yo que sé, pues una Cascarino o una de estas, y la vuelve loca porque no tiene todos esos conceptos tan afianzados como una jugadora que igual llevase 4 o 5 años o toda la vida ahí. Entonces, yo es que, si os acordáis, uno de los temas recurrentes que teníamos al principio era de por qué, si se te lesiona Alexia, vas a por una pivote, ¿no? ¿Por qué vas a por Walsh? Sí. Y yo, después de darle muchas vueltas, yo creo que hay dos razones. La razón primera es que yo creo que Engen no se la iba a renovar. Es decir, Eso seguro. no se le había visto esa progresión que sí parecía tener en los primeros meses de este año y no se la iba a renovar. Y segundo, creo que no se quería un interior. No se quería un interior porque se esperaba a Alexia y ya está. Yo te diría que ninguna de las dos es tan potente como el hecho de las urgencias del mercado. Cuando se lesiona Sí, Alexia sí, sí, no sí. hay ninguna. Lo único que Evidentemente, era pero error y estaba fuera de mercado, por lo que luego se ha leído en entrevistas al Keira, directivo al de final, Wolfsburgo. te supone gastarte 400.000 euros en una posición que en principio tú tenías más que cubierta, porque tenías a Patri y tenías a Engen. Entonces, no sé, gastarte 400.000 euros en la suplente de Patri Guijarro, porque al final es eso lo que fichas. Y yo creo que al final lo que tenemos ahora de Mariona era un poco un parche de interior, y lo de Pina, que esté funcionando mejor de interior, yo creo que es algo que Jona lo va viendo a medida que avanza la temporada. Es decir, yo creo que en la cabeza de Jona no está partir de la idea de que Pina sea interior. Pina sería un poco la suplente de Mariona, que era donde lo había hecho bien el año pasado, y listo. Y yo creo que por eso lo de que Pina esté funcionando ahí es por lo que hemos visto ya muchas veces a Walsh, bueno, muchas veces, pero sí, a Walsh en el banquillo y Patri otra vez de pivote, porque yo creo que es quizás la opción que más le está convenciendo. Pero eso solo ha ocurrido en 2 partidos, ¿no? No, en 2 Y partidos, no, también hombre. habría que ver, yo creo que en 2, o sea, no ha sido yo es que recuerdo solo 2 partidos y también un poco por el tema de rotación y demás. Sí, pero No sé, yo es que de todas maneras, con el tema de la unidad B, a mí no estoy muy de acuerdo en casi nada de lo que habéis dicho. Yo no veo un problema con, o sea, yo lo que veo más es de si los perfiles que tienes que en la unidad B te permiten prolongar la idea de juego que quiere Jona. Y eso es a mí lo que me puede preocupar, pero ni lo de Walsh ni lo de Pina como interior o lo que sea, porque más, ¿qué haces? O sea, guardas a Pina como recambio de la falsa extrema, pero que además ahora se une Salma como extrema y a Pina la tienes como una tercera o una segunda extrema izquierda. Es que no lo veo. O sea, yo creo que cuando hablas de la confección de plantilla, creo que es algo más amplio y creo que no piensa tanto Jona en posiciones, sino en roles que puede desarrollar. Y sí. Pero no sé. mira, con esto que decías, es que yo vuelvo un poco a lo que decía antes. Creo que es un problema
de confección de plantilla y de número de jugadoras que tienes ahora mismo en la plantilla. Porque dices que no tiene jugadoras de un perfil parecido para jugar de interior, pero yo creo que sí que las tenemos en la estructura Barça. Es decir, a mí, personalmente, que en la altura que estamos de temporada, que no hayamos visto ni un minuto a Julia Bartel, por ejemplo, en el primer equipo, cuando hay dos interiores y tienes a un Barça B que está arrasando en segunda y precisamente en el centro del campo hay jugadoras que son muy interesantes para la manera de jugar del Barça, pero claro, es que es comprensible. ¿Por qué no pueden subir? Porque hay un 33.000 fichas. Y porque no vas a meter a Julia Bartel antes que a Bruna cuando Bruna te vuelve de lesión. Bueno, te vuelve de lesión o no te vuelve de lesión. Tienes a Bruna en el primer equipo y no la vas a dejar en el banquillo para meter a Bartel o a Ari Mingueza o a Alba Caño o a quien sea. ¿Hay alguna jugadora que tenga exceso de minutos, por ejemplo? ¿Que tenga? Exceso de minutos, que haga falta subir a alguien del B. Pero es que igual no, pero el tema ya no lo veo más por ahí. Es que igual hay posiciones que están súper cubiertas y hay jugadoras que deberían jugar menos porque no habría tantos minutos para ellas. Es decir, yo creo que Julia Bartel me parece la interior perfecta para el Barça, y que estemos aquí probando jugadoras, moviendo, por ejemplo, Salma, ¿qué esperamos de Salma este año? ¿Que fuera extremo derecha? ¿Que fuera extremo izquierda? ¿Que fuera delantera? No lo sabemos, porque al final ha ido colocándola donde ha habido huecos. Y con eso pasa en muchas posiciones. Igual lo de Salma no te hace, y un poco también lo que está pasando con Emma, no da a explicar un poco por qué a lo mejor no se está viendo a jugadoras del B con el primer equipo. Es decir, no fichamos a Walsh el verano. ¿Qué hacemos? ¿Subimos a una jugadora del B que a lo mejor no está en los parámetros físicos del primer equipo? Porque no es... Pues yo estoy de acuerdo en que Julia, por ejemplo, podría jugar en un equipo de Liga F, pero puede jugar una serie de minutos ya no solo en Liga F, sino a nivel europeo. Es que, y pensando un poco también en la evolución que han tenido otras jugadoras que han venido al B, como por ejemplo Aitana, está la temporada para que, digo, por tirar el paralelismo de lo que hizo a su edad Aitana con la edad que tiene ahora Julia. Ahora, por ejemplo, para Julia sería sumar 300 minutos en Liga, que fue lo que hizo en su día Aitana con su edad. Pero yo creo que no está para más que eso, honestamente. Es que el B ha empezado a utilizar y a entrenar a nivel de gimnasio como el primer equipo este año. Entonces, a mí me cuesta comprar todo eso, sinceramente. Pero hablamos de 0 minutos por 300. Sí. La cuestión es, ahí luego ya entra el tema de lo que has comentado y la selección española. ¿Qué coño haces entonces con...? Si, al fin y al cabo, tienes a una serie de jugadoras que el año pasado sumaban un cierto desgaste con la selección española, que este año no desgaste, sino que suman una serie de minutos con la selección que el año pasado tienes que compensar y este año no tienes que compensarlo. De hecho, es que probablemente tienes que dar minutos con el club porque si no, a lo mejor no tiene el ritmo de competición adecuado para luego afrontar otra serie de partidos. Entonces, a mí, sacar de la ecuación el tema de que tienes 9 jugadoras, no las he contado, pero 9 o 7, me da igual, y jugadoras importantes del primer equipo que no juegan con la selección y que a las que tienes que compensarle la falta de minutos con la selección a nivel de club para que tengan ritmo competitivo, que me parece que es algo que la gente no está teniendo en cuenta y me parece muy importante. Y me parece también, ahora que ha vuelto Irene, probablemente esto se solucione un poco. Pero uno de los motivos por los cuales ni Codina ni Jana, ahora cuando ha vuelto, ha tenido particularmente muchos minutos, es en parte por eso, porque a Mapi le tienes que dar una serie de minutos para que tenga ritmo competitivo, ya que no va con la selección. Y a mí me parece otro de los motivos por los cuales no ha debutado nadie del primer equipo. ¿Cuántas fechas de selección hay al año? ¿Son 2 parones, 3? 4 o 5. Desde septiembre creo que son. Este es el 6º o el 5º, no me acuerdo. Pero ¿hasta qué punto esos parones te condicionan tantísimo la preparación? Quiero decir, para mal. En el sentido de decir, si a Mapi le faltan estos 5, 6 partidos, 7 al año que juega con la selección, tengo que dárselos con el equipo. Es que tampoco creo... Es que no sé.
A mí la sensación que me da es que las rotaciones que se han hecho básicamente son casi todas obligadas. Es verdad que en esta cosa no, en este caso no, porque bueno, vienes de un partido, 2 partidos duros contra la Roma, tienes en breve también unos partidos que van a ser muy duros contra el Chelsea, pero por ejemplo, yo el caso de Emma me parece que no juega básicamente porque de la noche a la mañana te traen a Lucy Bronze. Entonces de repente pasas a tener 3 laterales derechas. Y evidentemente los minutos que no juegue Lucy no se los vas a dar a Emma por delante de Marta, que era la titular. Entonces yo me da la sensación de que hay mucho encaje de bolillos simplemente por eso, porque yo creo que algunos fichajes sí que se han hecho porque se iban a hacer, como es la delantera centro, pero otros fichajes sí que los considero como oportunidad de mercado, como el de Lucy Bronze, ¿no? ¿Puedes aspirar a ella? Oye, pues perfecto. ¿Que no era tu plan A? Bueno, vale, pero es Lucy Bronze. Yo lo de Keira lo veo un poco más, no sé, me entran un poco más las dudas porque, quiero decir, lo pagas a precio de superestrella. Pagas de precio de superestrella cuando sabes que va a ser, en el mejor de los casos, cuando vuelva Alexia, va a ser la suplente de Patri. Porque no sé si a Keira la vamos a probar en todas las partes del campo. Es decir, cuando descanse Alexia va a jugar ahí Keira o, no sé, va a jugar todos los minutos que no jueguen las demás. Es a mí lo que me da un poco de dudas. Y en cuanto a este tipo de partidos, claro, al final es básicamente encaje de bolillos, ¿no? Es decir, no tengo a nadie que me haga de interior derecha. Bueno, pues ¿qué me puede funcionar ahí? Bueno, pues meto a Bruna porque tengo que darle minutos. Y porque sé que aunque el equipo no me vaya a funcionar igual, malo tiene que ser para que en 1 o 2 jugadas nos resolvamos un partido contra la Lama. Roberto, A mí me da la sensación de que es un poco más eso que otra cosa. lo acabo de mirar y, por ejemplo, el año pasado Alexis se come, obviamente no cuento a Eurocopa porque no la jugó, pero se comió más de 600 minutos con la selección. Y Patri tiene que ser una cantidad similar porque básicamente Patri jugó lo mismo y Aitana 3-4 de lo mismo. Tienes ahí entre 3 del centro del campo 1800 minutos que te tienes que repartir. O son minutos que podías quitarle del club y dárselo a una del filial o una jugadora menos relevante que ahora no puedes. Entonces, yo creo que probablemente que la selección juega una serie excesiva de minutos y parte de esos 1800 minutos o la cantidad que sea, no tienes por qué dársela de vuelta con el club, pero algo tienes que compensar el hecho de, respecto al año pasado, de que tenga que jugar algo más con el club de lo que solía jugar el año pasado. Y luego el tema de Edman, a mí me da la sensación de que Torre ya no era para ser primera lateral y que se está buscando algo, porque creo que esto lo han contado varios periodistas, el interés por el año pasado era real. Entonces, yo creo que lo de Emma es más una pregunta que hay que hacer a otra persona, de ¿quería John a Emma? Y ya no si quería o no, sino Emma estaba para jugar en el primer equipo del Barça, que es un poco lo que ha comentado, que si a nivel condicional estaba o no Emma para jugar, que le han preguntado en rueda de prensa y John ha dicho que a nivel condicional no, y que a mí es una de las cosas de que a lo mejor de que la gente que sube del B pueda sufrir eso, que a lo mejor no está para sumar tantos minutos de golpe con el primer equipo. Pero Emma, entonces, pero es que esto yo es algo que no acabo de entender. Si Emma jugó toda la temporada con la Real Sociedad. Con la Real, claro. Pues es una cosa que, pero es una cosa que a mí se me escapa y se nos escapa a todos de fuera, pero quiero decir, honestamente, el nivel de Emma el año pasado era mejor que el de Torrejón. Entonces, no creo que sea algo de alguien la odia en el club o lo que sea. A lo mejor hay que mirar al representante de por qué vino cuando a lo mejor no había espacio y se quedó cuando no había espacio y que a lo mejor ha surgido un problema entre medias, porque yo creo eso, yo creo que Emma podía dar mejor nivel, o sea, la Emma del año pasado a la Real Sociedad con el crecimiento que se le podía seguir intuyendo, para mí era para ser más importante que Torrejón en el Barça esta temporada. Pero a lo mejor ha pasado algo por ahí. Yo creo que esto también es un poco de categorías en el vestuario. Es decir, a no ser que el nivel de Marta Torrejón sea catastróficamente inferior al de Emma, va a ser muy raro que a una de las capitanas la quites para poner a la que llega de la Real. Es decir, y yo creo que al final, si os fijáis, todas las jugadoras que venían de otros equipos les ha costado bastante
coger el ritmo del Barça. Le ha costado a Nuria Rábano, le costó a Salma también en su momento, le costó a Keira y evidentemente es otra cosa distinta. Es decir, incluso gente que está acostumbrada al máximo nivel, como Keira, el Barça no es fácil y Keira se ha ido adaptando a base de invertir muchos minutos en ella. Pero claro, ¿esos minutos se los puedes dar a Emma, por ejemplo? Evidentemente no. Igual que no se los puedes dar a Laia, ¿no? O incluso a Nuria, que parecía que partía como la titular en el lateral y de repente se encuentra con Rolfo. Pues no sé, al final es muy difícil adaptarse también al Barça, sobre todo si no tienes minutos con las compañeras. Sí, y a ver, es que no sé, es que yo todo esto sigo pensando que es un problema de espacio. Es decir, es que igual tenemos que mirar un poco más arriba y preguntarnos si la plantilla está bien hecha. ¿Y qué esperaban que pasara en verano? Que evidentemente hay cosas que pasaron que no se esperaban y que daban por hecho de que sí que pasarían, sobre todo con ciertas jugadoras neerlandesas, pero aún y con esas es que tenemos un montón de defensas y no tienes espacio para otras posiciones. Y lo que decía antes Borja, es que si las tres del medio del campo juegan un montón de minutos, no puede ser que no tengan suplentes. Y que tengas ahí... Pero es que yo creo que yo es un poco volviendo a lo de antes. Yo creo que es que no se piensan en posiciones. O sea, yo creo que cuando se hace una dirección deportiva y ya salvas a otro equipo, no piensas en tener 5 centrocampistas, sino que piensas en las jugadas que tengo, me pueden entre todas cubrir bajas y cubrir la totalidad de los minutos en los perfiles, en las posiciones que ellos puedan ocupar por perfil. Y ahí es un poco lo de Mariona y Pina. Claro, pero... O sea, ¿qué haces entonces? Dejamos a Pina Pero es un poco trampa, falsas... ¿no? Espera, Roberto. Dejamos a Pina y Mariona como falsas extremas que se peleen en esa posición junto a Salma y que toquen muy poco otras posiciones. Es que yo creo que no es así como se piensa en la dirección deportiva. Y, quiero decir, no en todas las direcciones deportivas. Pero yo creo que eso en el Barça es un poco trampa en el sentido que digas, a ver, es que básicamente muy mal tengo que hacer las cosas a nivel planificación para que el Barça no gane la liga de calle. Pero claro, ¿qué pasa? Yo qué sé, se te lesiona, por ejemplo, ahora Aitana o se te lesiona Patri. ¿Y con quién vas de interior a jugar contra el Chelsea? Ostras, ¿vas con Bruna? Con Pina y Mariona. Pero la cuestión es, ¿no piensas que ¿Y si tienes a Pina y Mariona como ahora? Claro, es que... Pero entonces, ¿qué haces? ¿Haces una planificación basando en que se van a lesionar 3 jugadoras 4 jugadoras en un mismo perfil? Si ya tienes lesionada de gravedad a una y tienes 3 centrocampistas puras, ostras, algo tienes que hacer ahí, ¿eh? Pero, a ver, de interior tienes, o sea, quitando a Alexia, ¿vale? Que no contamos con esa temporada. Tienes a Patri, que estoy muy en desacuerdo con lo que decíais antes de que no, porque para mí incluso en ciertos partidos ha estado bastante mejor el interior que Aitana, por ejemplo, y aunque sea solo respetando a nivel posicional o en el último pase, me parece incluso en algunos partidos mejor que Aitana. Pero bueno, eso es solo una... Entonces tienes a Patri, Aitana, Mariona y Pina que te pueden jugar de interior. A Walsh como interior no le cuento porque le he visto muy poco como para valorarla ahí. Entonces tienes a 4 jugadoras para 2 posiciones. Las tienes en teoría dobladas. Claro, pero esto estás haciendo un poco, eso es hacerse trampas al solitario, porque si tú doblas las posiciones de interior con Pina y con Mariona, que tampoco son interiores puras, entonces estás quitándolas del extremo. Entonces, ese extremo tienes que rellenarlo con alguien. ¿Qué lo rellenas? Pues con Salma y con Jace, Rolfo. con Osoala. No, con Salma y con Rolfo. Claro, pero es que al final, quiero decir, si tú, una jugadora, dices tú, bueno, me puede cubrir 4 posiciones, pero esa jugadora solo te va a jugar en una de esas posiciones. Entonces las otras 3 tienes que seguir cubriéndolas. No sé si me explico. Pero al final es como decir, no sé. Pero esa rotación existe también en las posiciones. Yo es que vuelvo a lo mismo. O sea, lo importante aquí, yo creo que como piensa la dirección deportiva, es que tenga las jugadoras que tengan un perfil concreto y diverso que me valga para cubrir lo que espero en la temporada, que el minutaje que vayan a tener.
y que me puedan valer por lesiones y demás. Pero eso no es... El ver recurso. Y yo creo que... Pero eso no es un poco wishful thinking, quiero decir. ¿Por qué? Pensar que Mariona y Pina te van a funcionar de interiores no es un poco echar una moneda al aire. No, Es decir, es algo que has probado. Sí. El año pasado Quiero Pina decir, jugaba de interior varios partidos, por ejemplo. Claro, y Mariona también. Pero, por ejemplo, los partidos que te juega Mariona, como contra el Madrid, te los juega con Lique por delante. Igual no tienes otra jugadora que no sea, que sea como Lique, porque Rolfo no es igual que Lique. Entonces, no sé, a mí entiendo lo de los perfiles, pero para mí no es lo mismo decir, bueno, pues sé que Patri me puede jugar de interior porque la he visto y la he visto jugar mucho de interior y la he visto con la selección jugar de interior, sé que puede jugar ahí, a decir, bueno, es que Mariona, los ratos que ha jugado, yo qué sé, contra el Betis de interior, pues muy bien. Y el ratito este que jugó 20 minutos contra el Madrid, pues lo hizo guay. Pero También es lo que ellos ven en los no lo entrenamientos y lo que han sé. visto a lo largo de su carrera. Sí, No creo que sea algo tan evidentemente. estático. Entonces, ¿la alternativa Pero, cuál es? ¿Es una interior y le quitas minutos a jugadoras que están en crecimiento por edad, como Pina, por ejemplo? O no, o la alternativa igual es no tener a tantas delanteras que necesitan espacio para tener a... Es decir, tienes a dos mediapuntas que te pueden jugar de interior y de extremo, que lo normal es que te jueguen de extremo, pero es que claro, si metemos a todas las que has dicho de interiores, te queda un equipo que no sé, yo no veo el Barça jugando con dos extremos a pierna natural, una delantera rematadora, tres en centro del campo y dos laterales largas, o dependiendo de quién sea una o sea la otra. Es decir, yo lo que cuando digo que la plantilla no la acabo de entender, es un poco por eso, porque al final... Entonces, ¿no la entiendes? ¿Qué harías o qué hubieses hecho distinto? Mira, por ejemplo, una jugadora que creo que no debimos renovar el año pasado es Cherno-Gorchevik, por ejemplo. Porque creo que es una jugadora que evidentemente te da momentos muy buenos. Tuvo una parte en la primera vuelta que te da muchos puntos, pero no es una jugadora que para Liga F, donde los equipos se te encierran y tiene que jugar en banda derecha, el uno contra uno que tiene es el que es, donde solo es diferencial en el apartado físico, y que creo que ahí estás quitando espacio. Ahora mismo le vas a quitar espacio a Bruna, porque una de las posiciones donde puede jugar es de extremo derecha, y si Hansen está bien, pues no sé dónde vamos a poder dar minutos a Bruna, y es que solo está jugando ahí últimamente. Y Ona Baradat, que era una jugadora que el año pasado era interesantísima, se ha roto, ¿vale? Esto evidentemente en las planificaciones no lo puedes controlar, pero es una jugadora que desaparece del mapa este año con primer equipo, que no lo hemos visto ni nada, por jugadoras, por una jugadora como ella, por ejemplo, con 31 años, o 30 o 31 años tendrá ahora Cherno-Gorchevik. ¿Qué otra jugadora te puede jugar de extrema en los dos lados y lateral en los dos lados? Es que yo creo que, por ejemplo, es algo que a nivel de planificación se valora mucho. Pero Borja, es que... pero igual cuando tienes a 25 jugadoras en plantilla, una jugadora que te puede jugar en 4 sitios ya no es tan importante. Es decir, Cherno-Gorchevik te la compro cuando tienes una plantilla de 20. Es decir, entiendo lo que dices, y las jugadoras que sean polivalentes son importantes, y en las direcciones deportivas les dan mucho valor porque al final te pueden sacar de muchos apuros en muchos momentos de la temporada. Pero creo que justamente en el centro del campo hay carencias de jugadoras estilo Barça. Y ya no te digo arriba, es que las delanteras que tenemos son cañoneras. Es decir, tienes poca jugadora que te pueda venir a buscar el balón al pie ahora mismo que con las lesionadas que tenemos. Debería ser esa Bruna. Ahí podemos entrar en si Bruna ha tenido insuficientes minutos para a lo mejor llegar a este punto de temporada y no tener... Y podría serlo Pina también. Yo es que más lo de Cherno-Gorchevik, que a mí es una jugadora que no me sobra,
en el sentido de que al final sí que te puede cubrir varios puestos. Yo lo veo más lo que decía antes, en el centro del campo. Imagínate que se te lesiona, Dios no lo quiera, Aitana durante 3 meses. O tiene una lesión de larga duración. ¿Quién te juega de interior derecha? ¿Bruna? ¿Pones ahí a Pina? ¿Te juegas todo el año con Patri y con Pina de interiores? Ostras, no lo sé. ¿O con Mariona de interior diestra? Es que eso sí que me parece un poco jugártela. A mí es que esas dos alternativas me parecen bien, pero insisto, que hubieses fichado y que hubieses dejado ir, porque me parece genial lo de, pues yo hubiese fichado a Gil Roth, o sea, vale, pero ¿a quién dejas ir? Porque eso es algo que también tienes que tener en cuenta, porque el Barça ahora mismo está con las fichas al máximo. Es que uno de los problemas que hay es que tenemos un montón de jugadores. Vale, No, pero pero entonces, es que o sea, más allá de igual Tamagotchi, inviertes en otra jugadora que no sea Keira, ¿no? Quiero vale, pero decir, entonces todo esto que decís ya viene ya es un problema previo a la elección de Alexia, ¿no? Sí. Sí, pero bueno, yo creo que lo de Alexia te lo agrava. Yo creo que el año pasado el tema de que si pasaba algo en el interior tendríamos problemas, lo comentamos. Yo creo que el problema de la elección de Alexia no se soluciona cuando viene Keira. El problema que hay es que te falta un perfil más de jugadora que te pueda acelerar la jugada y dar el último pase. Que a nivel de peso solo ha recaído en Pina. Y yo creo que es un poco también la razón por la cual en el Barça, por ejemplo, ha metido menos goles en Liga F de lo que hacía el año pasado. Pero a nivel de números y demás, yo no veo problema por el tema de llegada de Keira. Pues yo insisto, a mí la entrada de Patri no. Entonces, ya volvemos al tema inicial. La planificación con Alexia era mala previamente. Es que yo Bueno, no, es que honestamente, tampoco no lo sabemos. lo. Ahí, por ejemplo, a mí me gustaría más tener una. Otra extrema más que tenga desborde, porque yo creo que Salma todavía no está en ese punto de cocción para dar ese perfil y te das cuenta de que se cae el Hansen, te quedas sin. Cuando el año pasado tienes a Hansen y a Like. Yo, por ejemplo, Claro, en ese pero es sentido que sí que veo un problema. Pero lo eso otro también es un poco problema de planificación, ¿no? En el sentido de decir, es que yo creo que, por ejemplo, a Salma se la ficha básicamente para quitársela, pues, por ejemplo, al Madrid, ¿no? Yo Es creo que era una decir, versión de futuro, da igual, pero yo insisto, sí. ¿a quién fichas? Es Quiero la decir, cosa. no me quejo ni de traer a Salma ni de traer a Vicky López, evidentemente. O sea, yo también hubiera hecho lo mismo. Pero sí que lo veo como más, lo que digo, es un fichaje en plan de igual no para ahora, pero me aseguro que es mi jugadora y no se la lleva al Madrid, ¿no? O no se la Vale. lleva al Madrid o no se la lleva a otro equipo. ¿Que no me encaje igual exactamente en las necesidades que tengo del equipo? Vale, puede ser. Pero lo que decimos siempre, la Liga prácticamente con toda seguridad la vas a ganar y la Champions, bueno, pues a veces estás más cerca, a veces estás más lejos. Pero fichar o no fichar a Salma no te va a quitar la posibilidad de luchar por la Champions. Y yo creo que muchos de los fichajes al final se hacen porque no porque encajen perfectamente con la plantilla, ¿no? Por las necesidades, sino porque, lo dicho, o son oportunidades de mercado, como es Lucy Bronze, o porque no te viene Mideman y tienes que fichar a otra y te traes a Jayce, por ejemplo, o porque no quieres que Salma o que Vicky acaben en otro equipo que no sea el tuyo. Entonces, ahí es lo que bueno, que al final me imagino que nosotros, estando en esa situación, hacemos lo mismo, ¿no? En plan de, mira, Pero me traigo a estas jugadoras y ya apañaré lo demás. no estoy nada de acuerdo con esto. O sea, lo de Vicky Sama yo creo que es más inversión de futuro, da igual lo de quitar o no a otro equipo. O sea, es cuestión de. Pero son Porque inversiones además Vicky no entra que no como. necesitabas igual Pero para este además, año, ¿no? como Vicky no entra. O sea, debería estar fuera de la ecuación de lo que estamos hablando. Porque no cuenta como jugar el primer equipo. Y los minutos que ha tenido han sido casi testimoniales. Pero a mí con esto me parece que lo suyo sería decir a quién fichas o a por qué vas. Es decir, estamos de acuerdo en que se ha perdido desborde, por ejemplo, por fuera, con la salida de Lique y que no la reemplazas por nadie, porque al fin y al cabo lo de Salma es algo que ha llegado, que yo creo que nadie esperaba que en la primera temporada fuese a dar un nivel medianamente positivo, porque adaptación y demás. Entonces yo creo que desde el staff y de selección deportiva no se pensaba en que fuese a dar un impacto desde el principio, pese a que los últimos partidos quizás han sido bastante buenos. Pero ¿qué hubieses fichado?
Es que aquí Pero me parece por poner que, uno, ejemplos, hay un problema quiero de... decir, si es por poner ejemplos concretos, ¿crees que el equipo sería peor si en vez de invertir en Keira Walsh se invierte, yo qué sé, en Lauren Hemp, en Jules Brand, Vale, pues yo qué sé, aquí volvemos. en Jones Dottir, Estamos en lo mismo. Pero es que aquí qué vamos sé yo? a otra parte de la edición deportiva, que hay que pagar por eso. Hay que pagar un traspaso. No Pero es que es lo porque pagas por todos esos Keira jugadores también, están en ¿no? contrato. Pero lo de No te Keira viene lo pagas, gratis. lo de Keira lo pagas porque es una urgencia. Es que yo tampoco estoy de acuerdo en lo que has dicho anteriormente, de que eran oportunidades de mercado. A Lucy Bronze No. Lucy no, Brown no, sí me parece oportunidad de mercado. a mí Keira es que no. no. Es que, pero la cuestión es, pero no se la ficha por ser oportunidad de mercado, se la ficha porque necesitabas una lateral diestra. Yo creo que no. No, pero Roberto, que está. Empresa está que se estaba buscando un lateral porque se fue a Polona. Y se buscó ir a Polona. Y que era Pero una ahora se lateral lleva diestra. yendo desde hace años. Bueno, pero. Y se va a volver a intentar este año pero y tienes el lateral cubierto. Pero era una necesidad que tú tenías como plantilla. Pues si no, no vas a por una lateral. Porque si lo de Ona se te cae, se supone que lo tienes cubierto. Porque es una oportunidad de mercado. Pero se va por Lucy porque necesitas una lateral y a la vista está de lo poco que ha jugado Marta en comparación con Lucy Bronze. Entonces era una necesidad. Y lo de Nuria era una necesidad también, pues te va Leila y necesitas una lateral suplente. Que acaba contrato, pero a mí por eso no es únicamente una oportunidad de mercado. No es algo que se te presenta y que tienes que aprovecharlo. Es simplemente que necesitas eso y vas a por una que esté sin contrato. Yo es que, quiero entonces decir, lo mismo, entonces, todos los nombres que he dicho hay que pagar, que también yo creo que es un condicionante en la dirección deportiva. A mí todo esto me parece más que está debido a que se fue demasiado paciente con Liqui, que lo que había que haber hecho es llegar a febrero y decirle, si no me aseguras la renovación, yo voy a por otra. Porque sí, pero bueno, Jules Brandt la firman en febrero, la renovación de gente la firman en febrero. A mí es ahí donde el Barça tiene que haber estado firme y decir, si no me aseguras la renovación, voy a por otra, porque no me quiero quedar sin ese perfil de extremo. Pero una vez pero que yo llegó creo que ya eso en es un junio, poco, ya no eso es tienes un nada poco que error hacer porque de. están... Es decir, te entiendo, es verdad, es un error, pero yo creo que es un error de buena fe, de decir, pues va, Lique lleva unos cuantos años con nosotros, parece que ya está contenta en el club y bueno, nos fiamos de ella, nos fiamos de su palabra y entiendo que hay, es verdad, pecas de bueno, pecas un poco de inocente y al final se te va. Y te quedas un poco, pues, el planificación es pues con de lo largo. puesto. La cuestión es, esto en junio no lo puedes arreglar. Igual que lo del interior no lo puedes arreglar. Entonces, teniendo esas limitaciones y teniendo las limitaciones presupuestarias, ya no solo de pagar traspaso, ¿cómo puedo solucionarlo? Y ahí yo creo que a mí honestamente lo de Wars no me parece un mal fichaje. Y demás. No, ni mucho menos. Pero quiero decir que, es decir, que si es por pagar, el Barça podía haber pagado por futbolistas. Entonces, ¿Cuánto te hubiesen pedido por ejemplo? Lo que sí dudo es que, por ejemplo, si es Bronze, la que te cuesta 400.000 euros, te la traes. Por mucho que necesites una lateral. Yo creo que no. ¿Cómo? Perdón, no lo he entendido. Me refiero, si es Lucy Bronze, la que te cuesta 300 o 400.000 euros traerla, por mucho que necesites es un lateral, no te la traes. También porque es más vieja que... Bueno, sí, vale, correcto. Pero yo creo que, claro, al final es eso, ¿no? Te la traes por eso, porque puedes traértela. Y yo me refiero a oportunidad de mercado en el sentido que dices, es que una lateral que ha sido, pues, mejor jugadora del mundo, si puedo pescarla gratis, la pesco. Pero que eso sea porque necesitabas fichar una lateral sí o sí, pues no lo sé. Yo creo que con Marta Torrejón el Barça hubiera podido estar otro año más, tranquilamente. Y si no se la renueva por 2 años. A mí lo único que me acaba de preocupar de todo esto es que si hay lesiones, lo que menos me preocupa, por ejemplo, es el centro del campo, de lo que estamos debatiendo ahora. A mí me preocupa más que lo siento, eso ha sonado fuerte, pero por ejemplo, si no se nos cierra, si se nos cae Hansen, ¿qué pasa? ¿Quién ya aunque sea todo lo vendes a Salma como extrema con desborde? Porque no tienes otra jugada que te haga eso. ¿Se te cae Patrick? Claro, no, a mí se te cae Patrick, tienes a Wolves, a mí sin problema en ese sentido. O sea, me parece lo menos dramático. Me parece un drama. Tienes a Wolves para el pivote. Para el interior, ya tienes que andar inventando con Mariona y con Pina esperar sanas, que Mariona y Pina estén sanas. Con Mariona y Pina, a mí me parece que Pina al interior izquierdo entra de putísima madre.
A mí me parece un drama si se cae Mapi o Irene. A mí Yana me gusta mucho, pero no contra una Eva Payor, contra Blackstenius probablemente no sea tan dramático, pero contra una Sam Kerr me da miedo por la falta de experiencia y por no haberla visto suficiente en ese contexto. Y lo mismo O con si se te Corina. cae Rolfo. A mí no me parece tan dramático eso porque creo que Nuria, porque el sistema cambiaría y no sería una lateral que hace lo de Rolfo, sino que se cambiaría y sería una lateral, como vimos con la segunda parte de Lama, que juega más por dentro y en una altura más baja. Entonces no me parecería tan dramático. Pero a mí No es sé, eso, a mí hay como... yo tengo la a mí sensación de que hay 3 o 4 nombres que si se te caen, pero cuidado, claro, no, pero lo que yo voy es, los nombres que yo he mencionado, se te cae la idea de juego. Porque si una extrema que te amplitud en banda Hombre, y si te se te cae desborde, Mapi, el sin duda. equipo es mucho menos competitivo y te permite ser menos Barça de lo que eres, porque te permite menos espacios interiores y te permite muchas otras y te niega muchas otras cosas. Y sin las dos centrales te quedas sin jugadoras que te ganan duelos a campo abierto, que te defienden bien la profundidad, siendo el Barça un equipo que presiona y que necesita presionar, y te quedas sin la salida de balón de ambas. Que a lo mejor en el caso de Yana, pues por Irene ni tan mal, pero lo de Mapi y Sendozuma me parece particularmente importante. Entonces, a mí es más, y volviendo un poco a lo del principio, si la unidad B te permite mantener la idea de juego al mismo nivel de excelencia que con la unidad A. Y ahí tengo dudas, pero mis dudas son más con 3 nombres que con otra cosa. Pero es que al final estamos en las mismas, que al final, claro, es que si las 3 mejores jugadoras del equipo se te caen, evidentemente el equipo va a sufrir. Pero no son las 3 mejores tampoco. Hansen, Hombre, ¿es las 3 mejores? Hombre. No Si sé tú a no, quién pones. Yo la pondría en el bueno, top 3, pero tienes a Mapi, Aitana, Alexia y Patri, mínimo. Son 4 que tienes que meter en ese top 3. A mí me cuesta mucho dejarme una de ellas. El mío probablemente sería Alexia, Hansen y Patri. Pero me dejo Mapi fuera. Entonces, a lo mejor mañana tengo que meto a Mapi. Para ya. a mí más que dejarte a 3 muy buenas es que lo que tengas como ¿Sabes qué sustituto. pasa? ¿Sabes qué pasa también, Hansen? Sí. ¿Sabes qué pasa, Borja? Que aquí también hay otra cosa, que igual si tienes un centro del campo que tenga la capacidad de aguantarte más al equipo, cosa que no vimos, por ejemplo, el otro día, no necesitas tanto de un extremo que te desborde. Es decir, si tú eres capaz desde el centro del campo y desde la creación de generar ocasiones, no necesitas tanto de meter el equipo a un lado para hacer un aclarado en el otro para que el extremo te genere ventajas. Es decir, a mí la sensación de necesito generar ventajas desde el extremo se me queda un poco corto la creación de juego. Si el plan es ese. Es decir, No, yo no iba tanto por ahí, sino porque el tema de que necesitas que una jugadora. O sea, yo no me refería a que tuviesen que buscar a Hansen para que resolviese. Como mejor hacía Xavi al principio de esa temporada con Dembélé, de jugar para los extremos. Sino que Hansen, si Salma juega en el lugar de Hansen, no te genera esos espacios dentro, fijando la teoría más, porque Salma tiene intención de irse dentro y no tienes otra jugadora quitando a Salma que te dé desborde. Entonces, de nuevo si te faltan 2-3 jugadoras, se te cae para el más alto nivel la idea de juego. No te la pueden mantener, o no te la pueden mantener a ese nivel de excelencia, que es un poco yo lo que decía. Claro, a ver, también te digo, eso es lo normal. Es decir, claro, es que al final eso en cualquier equipo del mundo deberías, es lo normal, sobre todo en Pero el año pasado no te altísimo pasaba. nivel. Pero el año pasado no te pasaba porque el Lique te daba ese desborde y hasta cierto y que te daba Hansen. Y porque, este año no lo. A ver, y hay otra cosa que no hemos comentado en este vídeo, y es que el año pasado justamente lo que tenías es un equipo mucho más hecho y mucho más maduro en la gran mayoría de posiciones. Y eso te daba un plus, evidentemente, cuando no estaba la unidad A, la unidad B, bueno,
La unidad B, ¿cuál era la unidad B? ¿Quién era la extremo izquierda, la titular? ¿Lique o Mariona? Cuando estaban las dos salas, que fue muy pocos momentos de la temporada, no sabías exactamente. Leila te venía de ser la titular, de la lateral titularísima en izquierda, y cuando salía, pues se notaba. Jenny, que la teníamos denostada, el año pasado tuvo momentos muy buenos jugando de 9 y al final el equipo pues jugaba más de memoria, y este año era un año que tenía que ser un año un poco de transición para muchas jugadoras, porque al final hay muchas jugadoras jóvenes y nuevas. Es que casi todo el equipo mucha parte del equipo es nuevo este año, porque Patri se está adaptando a otra posición. Keira Walsh es fichaje. Lateral derecho, Lucy Bronze, nueva. Hansen ha estado fuera mucha parte de la temporada. Sin Alexia, es que Salma ha tenido que ser importante en mucha parte de la temporada y también es nueva. Geise, que tenía que ser la 9 titular, también es nueva. Es que al final igual estamos esperando demasiado de un equipo que es muy joven todavía. Es que se está creando un equipo nuevo a partir de esta temporada en muchos casos. Ya, eso no lo había pensado, porque quitando a Paredes, Lucy Bronze es mayor, pero también te llega nueva y tampoco sé hasta qué punto. Es que el equipo es nuevo. Ya, Es sí, decir, esta temporada el equipo es nuevo, y por eso a principio de temporada os hablaba de que Keira Walsh yo pensaba y esperaba que viniera para inventársela de interior. De interior. Porque al Y no mover a final. Patri. Exacto, porque bueno, eso lo sigo pensando ahora. Creo que mover a Patri es perder, porque al final ya no porque Walsh dé o no dé el nivel, porque es que cualquier pivote del mundo, cualquier pivote del mundo está por debajo de Patri. Al menos a mi modo de ver, y más para el estilo Barça. Y Keira Walsh creo que tiene todos los condicionantes para poder ser una muy buena interior en el Barça. Pero bueno, no sé, se ha apostado porque Keira sea pivote y no hay más. Es que creo que es la de las pocas jugadoras que está más que claro dónde quieren que juegue, porque es de las poquísimas que no se la han movido en ninguna otra posición. Incluso Engen el año pasado, que parecía que solo podía ser pivote, acabó dando minutos de central. Entonces parece que Keira Walsh es la única jugadora, la menos polivalente de todo el equipo. Bueno, aparte de las porteras, evidentemente. No sé. Yo creo que al final es lo que decís. Todo equipo tiene ciertos pilares que normalmente le mantienen su idea de juego. Y si te faltan, pues lo vas a pasar mal. Quiero decir, por ejemplo, el otro día faltó Aitana en el centro del campo y puso a Bruna, y Patri lo intentó, pero al equipo le faltaba. Yo, de todas formas, por ir cerrando, que ya llevamos casi una hora, ¿no? Nuestros vídeos cortos de YouTube, sí que os digo una cosa. A pesar de que Borja considera que, digo, con cierta parte de razón, evidentemente, que el lateral necesitaba reforzarse, no depender solo de Marta Torrejón, yo no sé si es por la forma de jugar de Lucy, esa excesiva confianza que tiene en sí misma, pero os digo de verdad, el día que una extrema de nivel por izquierda vaya a hacer daño, yo no sé si me fiaría más de esta Lucy Bronze que estamos viendo o de la Marta Torrejón del año pasado, la verdad. Pero bueno, veremos. Contra el Chelsea, pues le tocará a Guro Reiten, me imagino, y veremos qué Lucy vemos. Si un poco la más displicente que sube un poco por impulsos a ponerse de delantera o de interior o de lo que sea, o en el pico del área rival, o una Lucy que está mucho más centrada en defender. Pero bueno, quizás eso sea motivo para hablarlo en otro vídeo, ¿no? Porque yo creo que ya estamos aquí llegando a la hora, y yo, si os parece bien, voy a ir despidiéndolo. Así que muchas gracias, Pau.
Nada, hostia, qué bien cerrado ahora. Porque estaba pensando, hostia, Roberto, ¿en qué jardín nos está metiendo? Está abriendo otro melón justo No, no, ahora no. para cerrar y lo has... La verdad es que era algo que acababa de pensar y que eso, que por ejemplo contra la Roma, los 2 partidos de Lucy no me gustaron gran cosa. Entonces, no lo sé. Pero, quiero decir, es Lucy Bronze. No, Tiene no, derecho a hacer partidos Roberto, de vez en cuando que no sean que perfectos. lo habías cerrado de cine con ser una excusa para hablarlo en otros directos. Podemos comentarlo. Además, el Chelsea en breve va a tener que enfrentarse contra el Barça y mira, podemos sacar ahí tema para hablarlo. Como veis a Lucy Bronze para entonces. Pero aquí ya dejamos avisados para quién sabe si un próximo vídeo, o igual no, porque luego esto igual que se nos viene la idea, se nos va con la misma facilidad. Así que para eso no somos muy fiables. Sí, Nada, lo dicho. Muchas gracias, Pau. Muchas gracias, Borja. gracias. Nada, solo quería mandar una maldición gitana para Jorge Vilda, o para George Vilda, ya que le gusta cambiar los nombres a las jugadoras. Qué bonito. Pues nada, eso. Que se quede calvo, por lo menos, que lo va a sufrir. Nada más. Lo dicho, muchísimas gracias por haber soportado este vídeo cortito de los nuestros y hasta la próxima. Adiós. A ver.